os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor que queremos oír su voz, que nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos estar, Señor, este primer día de la semana. Señor, con un corazón lleno de gratitud, lo abrimos para recibir lo que tú has preparado para nosotros. Háblanos, enséñanos a oír tu voz y que tu palabra nos nutra, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Quiero pedirles a todos más que un favor, no es un favor, pero es algo por usted mismo. Y quiero, hermanos, recomendarles que cada vez que usted entre al templo, usted ya tenga su teléfono en modo avión o modo vuelo. Hay algunos que se les permite tener modo vuelo. Mire, estos aparatos, hermanos, distraen mucho. Usted puede estar alabando a Dios y eso está timbrando el teléfono o están llegando mensajes y para uno estar cantando y enviando mensajes, pues no, eso no lo ve bien el Señor. ¿Ok? Entonces tengan siempre presente eso. ¿Ok? Nadie debe estar chateando, hermanos, en el culto, porque pues venimos a la casa del Señor. ¿Está bien? Tampoco salimos a contestar llamadas, hermanos, en medio del culto. Aquí, hermanos, el que tiene el control total es el Señor. Entonces, ahí siempre tener reverencia a la palabra del Señor. Amén. Siempre tener ese reverencia al Todopoderoso. Amén. El Señor dijo: yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian los tendré en poco. Amén. Pero aquí nosotros honramos al Señor. Amén. Bien, quiero hablar en esta mañana en el nombre de Jesús. Hay un tema súper importante y es la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia del Señor? Vivimos en una generación marcada por la incertidumbre. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a pasar con este mundo así como va? ¿Qué va a pasar con los hijos de nuestros hijos si el Señor no ha venido? Porque aunque la humanidad ha avanzado en ciencia, la humanidad ha avanzado en tecnología, la humanidad ha avanzado en conocimiento, pero aún así sigue enfrentando los mismos problemas del corazón humano: dolor, vacío espiritual, violencia por toda parte y desesperanza. Aunque el hombre ha aumentado y ha avanzado en tanto en este tiempo, y las personas siguen buscando respuestas en muchas fuentes. Unos buscan las respuestas en el dinero, otros en la filosofía, otros en la religión, en la psicología, en el poder. Pero yo quiero decirles que el Señor dejó en la tierra un lugar donde su gracia se manifiesta de una manera especial. Y ese lugar es la iglesia del Señor. La iglesia no simplemente es una institución. La iglesia no es un club religioso. La iglesia no es un templo que tiene un rótulo allá afuera o un letrero allá afuera que dice Iglesia Pentecostés Unida Internacional. No, la iglesia es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Él apartó para sí mismo y compró a precio de sangre. En otras palabras, la iglesia no nació en la mente de los hombres.
La iglesia no fue un invento humano. La iglesia nació en el corazón de Dios. La iglesia no la inventó alguien para decir, esta es mi iglesia. Nació en el corazón de nuestro Señor. Y desde el principio de la historia bíblica, Dios ha estado formando un pueblo para sí mismo. En el Antiguo Testamento Dios tuvo una nación, se llamó la nación de Israel. El Señor le dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor tiene un lugar donde Él habita, una casa donde Él mora, y es el pueblo, la iglesia del Señor. Ahora, algunos estarán diciendo, pastor, ¿la iglesia son estas paredes? No. La iglesia no son estas columnas, no son estos parlantes. La iglesia no es el piano, no es la batería. La iglesia es cada uno de ustedes. Porque la iglesia existió, escúcheme, la iglesia existió en sus primeros 300 años sin un templo y se multiplicó de miles de personas bautizadas en el nombre de Jesús. Porque la iglesia no la constituye un edificio hecho de ladrillo y cemento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia tiene un valor incalculable. La Biblia dice en el versículo que estábamos leyendo que Él la compró con su propia sangre. Piensen en esto. Nosotros fuimos comprados con el precio más alto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo muchas cosas tienen valor. Las casas, las empresas, las joyas, las tierras. Pero hay algo que no se puede comprar con dinero. Y es la redención de un alma. Pero solamente Jesucristo nos compró con precio de sangre, sufrimiento, sacrificio y sangre. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que sin sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos 9:22. Por lo tanto, nuestro Señor, Él tomó un cuerpo para derramar su sangre y morir por nosotros. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que la iglesia nació al pie de la cruz y fue sellada con la sangre del Cordero. Esta iglesia nació al pie de la cruz de Jesús y fue sellada con su preciosa sangre. Por eso la iglesia es preciosa para Él. Cada creyente tiene un valor incalculable para Dios. ¿Usted sabe cuánto le ama Dios a usted? Hay veces nos sentimos que no somos amados, o que valemos poco, o que somos de poca importancia. Y a veces podemos vernos tan pequeñitos, pero somos tan significativos para Dios. Somos tan importantes para Dios. Somos de tanto valor para Dios, porque fuimos comprados a precio de sangre. Cada creyente tiene un valor incalculable. Hay algo, hermanos, que yo siempre tengo presente, y es tratar a cada hermano con mucho respeto, sea quien sea. Sea que nunca haya pasado por una escuela o haya pasado por una escuela. Dijo un hermano, yo pasé por la universidad, pastor, tirando piedras y tumbando mangos. Así esas personas tal vez, hermanos, no sean muy adineradas, sean poco o tengan mucho. Siempre, hermano, les trato con mucho cuidado, porque cada una de esas almas, cada una de esas personas tiene un dueño y se llama Jesús. Y se llama Jesucristo. Y se lo voy a explicar de esta manera. Mire,
Ustedes han escuchado la historia de Saulo, ¿verdad? Ok. Usted la puede leer en su casita en Hechos capítulo 9. Había un hombre perseguidor. Saulo de Tarso creía estar defendiendo la religión. Estaba persiguiendo a los creyentes. En una oportunidad, Dios se le apareció a él en Damasco. ¿Y sabe qué le dijo a él? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis seguidores? No, ¿verdad? No le dijo así. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quiénes? A los creyentes. La pregunta es, entonces, ¿por qué Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Porque quien se mete con un creyente y quien persigue a un creyente, no persigue a un creyente que anda por allí aparentemente de común y corriente. Está persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Por eso, tocar la iglesia es tocar el corazón de Jesús. Porque esta iglesia no es independiente, esta iglesia tiene una cabeza. Él dice que Él es la cabeza de esta iglesia, nosotros somos su cuerpo. Y el cuerpo no toma decisiones por sí mismo. Por eso el cuerpo obedece a la cabeza y la cabeza es Jesús. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado uno hablar del hermano o hablar de la hermana, porque hablar del hermano es hablar de Jesús. Igual. Tratar de hacer daño a alguien, hermanos, que hace parte de la iglesia, es tratar de hacer daño a Jesús. Literalmente lo toma Jesús así, porque somos la iglesia del Señor. Y porque muchas veces nos sentimos como tan pocos y tan pequeños, cuando somos lo más grande que hay para Dios en esta tierra. Y lo que nos hace a nosotros no es lo que poseemos, es lo que somos en el Señor. Nuestra identidad no depende de lo que yo puedo tener, lo que puedo poseer o lo que puedo alcanzar. Mi identidad depende de lo que yo soy en Jesús. Y en Jesús yo soy amado. En Jesús yo soy valorado. Esta iglesia que Jesús compró con su sangre es la puerta de esperanza para esta humanidad. ¿Sí me escucharon? La iglesia del Señor es la puerta de esperanza para esta humanidad. Un mundo que está quebrado, un mundo que está roto, un mundo que está en bancarrota, hermanos, necesita de la iglesia del Señor. Porque el mundo vive bajo el peso del pecado. La humanidad sufre las consecuencias de un corazón lejos de Dios. Por eso nosotros vemos tanta ansiedad, depresión, violencia, familias destruidas, adicciones. Pero en medio de esta oscuridad, Dios ha levantado una puerta de esperanza. Y la puerta de esperanza es la iglesia. Alguien que alabe el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hermanos, yo doy gracias a Dios por todas las instituciones que tienen los gobiernos en el mundo. Y muchos de ellos tienen intenciones sanas, entre comillas. Pero ninguna de esas instituciones ha podido cambiar tantas familias, transformar tantos hogares, sacar tanta gente, hermanos, de la drogadicción, del alcoholismo, de la violencia. Ninguna institución en la humanidad ha cambiado el corazón de tantos padres y tantas madres como lo ha hecho el Señor Jesús a través de su iglesia. La iglesia, hermanos, es un pueblo vivo, una iglesia viva que sigue cambiando y transformando este mundo. Miles y miles de personas diariamente son cambiadas por el evangelio, por la iglesia, porque esta es la puerta de esperanza.
¿Sabe qué dice la escritura en Romanos 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Y la iglesia es ese lugar donde la gente encuentra perdón. ¿Dónde usted puede encontrar perdón afuera? Dígame, ¿a dónde? ¿Dónde usted puede encontrar restauración? ¿Dónde puede encontrar dirección, consuelo, salvación? Si no solamente es aquí, en la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento, el Señor, usted puede leer eso en Números 35, y usted va a encontrar que el Señor dejó ciudades de refugio. Digan, ciudades de refugio. ¿Saben para qué eran ciudades de refugio? Cuando una persona, su vida estaba en peligro, tenía un enemigo que quería matarle o dañarle por alguna decisión que él tomó, esas ciudades de refugio le servían a ellos para guardar sus vidas. Si alguien cometía un error grave, podía ir a esa ciudad de refugio. Podían correr a esas ciudades. Y mientras ellos podían estar dentro de esas ciudades, estaban protegidos. Ahora quiero decirles, ahora no tenemos esas ciudades literalmente como estaban en el Antiguo Testamento, pero hoy la iglesia es la ciudad de refugio espiritual. La iglesia es el hospital de las almas heridas. Aquí llegan las personas rotas y son sanadas. Aquí llegan quebrados y salen restauradas por el mismo poder de Dios. Esta es nuestra ciudad de refugio. Por eso yo todavía no comprendo por qué hay personas que se van de la iglesia. Yo digo, ¿a dónde se van? ¿A dónde van a correr ustedes? Pastor, me voy de la iglesia. Es que irse de la iglesia no es irse de este templo, es perder la protección divina. Es salir de tu lugar seguro. ¿A dónde vas a arreglar las cosas? Pastor, me voy. Ya me voy de la iglesia. Irse de la iglesia es despedirse de Jesús. Irse de la iglesia es decir, Señor, ya no pertenezco a ti. Y es tú estar vulnerable, literalmente. Porque estar en Jesús es estar seguro. Estar en la iglesia y hacer parte del cuerpo de Cristo es estar seguros. No estamos diciendo que los cristianos no tenemos dificultades, que no tenemos problemas, que no tenemos situaciones pendientes por resolver. Pero ¿a dónde iremos? Dijo un discípulo al Señor. Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gloria al nombre de Jesús. Asaf dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y hoy podemos decirle, Señor, fuera de ti no deseamos nada en la tierra. No hay un lugar más precioso que la iglesia del Señor. No hay un mejor lugar. La iglesia es la morada de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:22, para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en esta iglesia a través de su Espíritu. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en lugares específicos. Ejemplo, habitó en el tabernáculo en el desierto, que era una casita portátil y el Señor se manifestaba en esa casa. Luego Salomón construyó el templo y el Señor también, hermanos, vivió allí. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios llenó el lugar. Esto se narra en
Primera de Reyes capítulo 8. Pero en el Nuevo Testamento ocurre algo extraordinario. El Señor ya no habita en edificios, sino que ahora habita en un pueblo. La iglesia no es un lugar donde vamos a ver a Dios. Es un lugar donde Dios decidió vivir. No sé si estoy diciendo algo en esta mañana, pero no estamos diciendo vamos a ver a Dios. No, es un lugar donde Dios decidió vivir. Dios decidió vivir dentro de su vida. Por eso, hermanos, cuando la iglesia se reúne, Dios habla, Dios sana, Dios transforma, Dios hace milagros. Porque la iglesia del Señor es indestructible. Jesús hizo una declaración que a mí me parece poderosa. El Señor dijo en Mateo 16, 18: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escúchenme, hermanos. ¿Sabe por qué esta iglesia sigue de pie? ¿Sabe cuántos años lleva la iglesia? Más de 2000 años. Y todavía sigue de pie. Emperadores romanos se han levantado para impedir que ella siga. Se han levantado persecuciones violentas. Miles de cristianos han sido muertos hasta el sol de hoy. Dictadores se han levantado, ideologías ateas, pero todos ellos han desaparecido y la iglesia del Señor sigue de pie. La iglesia del Señor es imparable. Porque todo lo que el Señor ha dicho, hermanos, o todo lo que el Señor se ha propuesto es eterno. Cuando usted mira el libro de Daniel, capítulo 2, usted puede mirar esta historia también en su casa. Usted va a encontrarse con una figura, hay una imagen muy grande de alguien que tiene una cabeza. La imagen es una cabeza de oro. Ok. Tiene, hermanos, también tiene su pecho, sus dos manos con unos materiales de mucho valor, un vientre, y cada uno, hermanos, del cuerpo de esta imagen representa diferentes imperios. Ejemplo, la cabeza representa el imperio babilónico de oro. Fue un imperio muy poderoso. Luego siguió el imperio, hermanos, de los medos y los persas, también representado aquí en los dos brazos y el pecho. Después el vientre, que son el imperio griego. Después las piernas, que es el imperio romano. Pero después viene una piedra que golpea la imagen y la imagen toda cae, se vuelve pedazos. ¿Y sabe cuál es esa piedra? Jesús. Mire, hermanos, hay imperios poderosos que se han levantado en la historia, pero todos, hermanos, hoy solamente son polvo. Pero nuestro Señor Jesucristo permanece. Por eso la iglesia del Señor permanece. Por eso esta piedra se convirtió en un reino eterno. Y ese reino representa el reino de Dios. Los imperios pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero también quiero decirles a todos los que están aquí que la iglesia no estará para siempre en esta tierra. Esta iglesia no va a estar aquí para siempre, aquí en la tierra. No siempre
se va a encontrar ese grupo de creyentes que representa el cuerpo de Cristo. Aquellos que son señalados como evangélicos, como gente que le han lavado el cerebro, y eso no es verdad, no le han lavado el cerebro, el Señor los ha lavado todos. Aquellos aleluyas no van a estar aquí para siempre, porque la iglesia tiene un destino glorioso. Un día Cristo regresará por esta iglesia. Por eso la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿sabe quiénes somos nosotros? La iglesia, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Los muertos van a resucitar. Los creyentes vivos para ese momento serán transformados y la iglesia será arrebatada. La iglesia va a ser llevada de esta tierra. El Señor la va a sacar de aquí. Porque la iglesia que camina con Dios un día será llevada por Dios. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque él caminó con Dios. Y Dios se va a llevar a esta iglesia que camina con él. Él también la va a llevar. Gracias a Dios por todo lo que podemos conseguir. Gracias a Dios por todo lo que podemos tener. Y les he enseñado a ustedes, hay que trabajar, hay que proyectarse en nuestro futuro, hay que seguir adelante, pero nunca perder de vista que nuestro tiempo en esta tierra es por un momento, porque en algún momento el Señor nos va a sacar de esta tierra. Ahora, cuando el Señor venga por su iglesia, ningún gobierno va a poderla detener. La fuerza de la gravedad no va a poder. El Señor la va a sacar de aquí. Por eso la pregunta que nosotros debemos hacernos es una pregunta reflexiva, pero al mismo tiempo es una pregunta muy seria, porque nosotros no podemos colocar en riesgo nuestra vida, nuestra eternidad. Y es: ¿perteneces a la iglesia del Señor? ¿Estás seguro que tú perteneces a la iglesia del Señor y que estás dentro de la iglesia del Señor? Tú puedes darte cuenta fácilmente a través de la palabra de Dios. ¿Cómo darme cuenta si hago parte de la iglesia? Todos aquellos que se identifican con su muerte y su resurrección hacen parte de la iglesia. ¿Y cómo nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesús? Muerte, sepultura y resurrección. Uno, a través del arrepentimiento. Dos, a través del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces la iglesia del Señor hacen parte todos aquellos que están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Cada vez que una persona se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo, el Señor inscribe ese nombre en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga, unos se irán y otros se quedarán. Pero es una decisión muy propia de pertenecer o no pertenecer a la iglesia.
La gente cree que pertenecer a la iglesia es pertenecer a un grupo de aleluyas que aplaude, un grupo de religiosos que dicen cosas sin sentido. Pues no es así. Pertenecer a la iglesia del Señor es asegurar nuestro futuro eterno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es la esperanza más grande que usted puede tener. Por eso, yo pertenezco a la iglesia, pero a veces no alcanzamos a dimensionar lo que es pertenecer a la iglesia del Señor. Yo pertenezco a la iglesia del Señor, pero aún así, todavía como que no comprendemos el valor de lo que es pertenecer a la iglesia del Señor. Decir pertenecer a la iglesia del Señor es decir, tengo una esperanza. Tengo problemas, sí, tengo dificultades, sí, tengo situaciones duras, sí, pero tengo una esperanza gloriosa en el Señor, porque hago parte de la iglesia del Señor. Vamos a estar en pie, por favor. La iglesia comprada con su sangre es la puerta de esperanza, es la morada de Dios. ¿Cuántos quieren que su vida sea la morada de Dios? ¿Cuántos quieren que su vida sea la morada de Dios? Entonces hay que hacer parte de la iglesia. Hay gente que dice, yo quiero cambiar pero no puedo. Tienes que hacer parte de la iglesia del Señor, porque es la morada de Dios. En la iglesia tú estás seguro porque ella es indestructible. Todos los gobiernos, hermanos, en algún momento van a pasar la historia. Y más estos que están viviendo ahora. Aunque aparezcan tan fuertes, han habido imperios mucho más fuertes, pero hoy han quedado en el polvo. Y la iglesia va a seguir adelante. Porque esta iglesia nació en la cruz, vive por el Espíritu y terminará en la gloria con Jesucristo. Y un día el Señor la va a levantar en un abrir y en un cerrar de ojos. Así el mundo no lo crea, eso no va a impedir que el Señor cumpla su palabra. El Señor te va a llevar y te vas a ir con Él. Por eso cada mañana tenemos que levantarnos con la gran esperanza que el Señor nos va a llevar. Que el Señor me va a llevar porque hago parte de su iglesia amada. Soy amado por el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando llegue el momento que la iglesia sea levantada de esta tierra, solo los que pertenecen verdaderamente a ella se irán con el Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y agradeces al Santo de los Santos por hacer parte de la iglesia del Señor? Dile, Señor, ¿cómo te voy a dejar? ¿Cómo me voy a alejar de mi lugar seguro? ¿Cómo voy a dejar el lugar de tu habitación? Yo quiero permanecer donde tú habitas. Yo quiero vivir donde tú vives, Señor. Dígale gracias, Señor, porque estoy seguro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo te doy gracias, Señor, y te amo por darme el honor, por darme el privilegio, aunque no lo merecía, de hacer parte de tu iglesia gloriosa. Una iglesia que es la esperanza para este mundo. Dígale, Dios, te amo, porque somos tu iglesia, Señor. Somos tu pueblo amado. Somos esa iglesia comprada a precio de sangre. Aleluya, la iglesia del Señor adora al Todopoderoso. Por eso seguimos avanzando. Por eso seguimos adelante. Porque somos su iglesia. Somos la iglesia del Señor. Alabe a Dios, alabe al Señor. Hay motivos por qué regocijarnos. Hay motivos por qué regocijarnos.
Hay motivos por qué regocijarnos. No somos un grupo pequeño aislado. Somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras. ¿Por qué no le agradece a Dios? Cierre sus ojos y adore a Dios. Porque somos esa iglesia donde el Señor mora. Hace tanto tiempo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Gracias, Señor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar al que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestren mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencias entre bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada, que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Somos tu pueblo amado, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Somos la esperanza para este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer nuestra declaración de fe para esta semana en el nombre de Jesús. Y declaramos esta victoria, esta semana en victoria en el nombre de Jesús. Porque somos esa iglesia que vive en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Declaramos
esta semana en victoria en el nombre de Jesús. Una vez más declaramos esta semana en victoria en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Bendiciones.